deferencia del horario. Estaba ocupado en la mañana, mediodía. Entonces, gracias por ahora en la tarde darme el espacio. Y esta clase no es tan larga como ustedes ven, un poco más corta que las anteriores, para hacer una revisión de los virus que pertenecen a esta familia de retrovirus, ¿de acuerdo? Un importante virus que tenemos ahí es el virus del HIV, que es el cual vamos a hacer algunas precisiones. Muy bien. Siguiente, por favor. Esta es la estructura de los retrovirus. Vean ustedes, hay una imagen, una fotografía bastante clara, ¿no es cierto?, que indica el tamaño de la estructura viral, ¿no es cierto?, 80 a 120 nanómeros. Las proteínas que contiene este virus, ¿no es cierto?, que son importantes en toda la familia, ¿no es cierto?, porque con ellas indudablemente hace el ejercicio o ejercita la función para, ¿cómo se llama?, para penetrar y hacer el daño en la célula, ¿no es cierto? Aquí en la parte superior tenemos la descripción de las iniciales que conforman el diagrama, ¿no? Matriz, cápside, nucleocápside, proteasa, etcétera. Ponlo en pantalla más grandecita, por favor, Kaylee. Muy bien, componente de superficie, etcétera. Entonces, aquí revisamos bastante clarito, ¿no es cierto?, sus proteínas o enzimas, como también lo llamamos, ¿no? Seguimos, por favor, la siguiente. Muy bien, esto es la clasificación según secuenciación genómica, ¿no es cierto?, del género. Aquí tenemos alfa retrovirus, beta retrovirus, gamma retrovirus, delta retrovirus, epsilon, lentivirus y los espumavirus, ¿no? Los espumavirus en la parte final. Este banner me tapa, aquí hay un banner que me tapa, no me deja leer tranquilo. Entonces, muy bien. Entonces, esto es la clasificación genómica, las especies de interés en cada uno de ellos, ¿no es cierto? La mayoría de estos virus, son virus de animales, como podemos ver, y en donde dice el lentivirus, ¿no es cierto?, vemos el virus de la inmunodeficiencia humana, es decir, el HIV, que nosotros hoy en día estamos estudiando esta pandemia o epidemia también, ¿no es cierto?, que más o menos hoy en día está un tanto ya controlado. Y los espumavirus también, que son virus de humanos, ¿no?, que son un poco más raros, pero que también pertenecen al género, a esta familia, y que también pueden hacer daño a la especie humana, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien, entonces acá las familias, oncovirus, lentivirus, espumavirus. Entonces, porque se han determinado algunas especies importantes, ¿no es cierto?, y algunas de ellas relacionadas con problemas oncológicos, ¿no? Como ya hemos visto en la clase anterior también, en donde diseñamos los virus oncológicos, oncogénicos en todo caso, de su, ¿cómo se llama?, de su partícula genómica, ¿no? Y en este caso tenemos los oncovirus, ¿cierto? Los genes que también habíamos hablado en la clase anterior, el HTLV1, acá lo han puesto un poquito al revés, ¿no es cierto? Es HTLV2, que todo esto está relacionado a las leucemias de células T, los lentivirus, como hemos dicho, el VIH, ¿no es cierto?, de tipo 1 y el VIH de tipo 2, ¿no es cierto? Ambos son patógenos para el humano, unos como el VIH-1, que crean el problema de la inmunodeficiencia, y el VIH-2 de tipo que produce enfermedades neurológicas, ¿no? Muy bien, entonces si los espumavirus también pueden accidentalmente, el humano puede, ¿cómo se llama?, también infectarse, o en todo caso ser indiferente, ¿no? Porque más ataca a los animalitos, en este caso a los monos, a los simios, ¿no?
Muy bien, esto sería el grupo de los espumavirus. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces esto es casi lo mismo de la primera lámina, ¿no es cierto? Quizás aquí tenemos en el cuadro, en la tabla, la explicación de cada una de las proteínas que hemos diseñado o se ha diseñado para estos retrovirus, ¿no? La presencia de la proteína matriz, la proteína de cápside, no sé, que produce el core, proteína de la cápside G, que protege al genoma, etcétera. Entonces vemos sus proteínas, ¿no es cierto?, que también se ha visto en la primera lámina. Siguiente, por favor. Muy bien, estos son los genomas, ¿no es cierto?, principales de los retrovirus, que también en algún momento ya lo hemos diseñado. Sin embargo, aquí tendríamos algunas explicaciones un poco más específicas para cada uno de ellos, ¿no? El GAG, que es un gen que codifica proteínas estructurales del virus y proteasas, ¿no? Forma el core o la nucleocápside. El POL codifica transcriptasa inversa y proteasa. Y la ENB codifica proteínas transmembranales de la envoltura viral o de la o de glucoproteínas, ¿no? Forma la cubierta viral. Entonces vemos ahí algunas estructuras y algunas funciones que son importantes en estos virus, que hay que tenerlo mucho en consideración porque, ¿no es cierto?, la fisiopatología o la patogenia por la cual el virus hace daño, ¿no?, a la célula humana. Pues por eso es que un poco cuando revisamos la parte básica, ¿no es cierto?, la parte fisiopatológica de la acción patogénica, valga la redundancia, de estos virus, entonces hay que conocer cuáles son las proteínas que hacen verdaderamente daño. Y en virus, hablando de virus, todas las proteínas que ellos presentan hacen verdadero daño, ¿no es cierto? O en todo caso se van complementando para hacer paso a paso el daño a la célula. Muy bien, siguiente, por favor. Muy bien, la familia Retroviridae es una de las familias más interesantes y complejas de los virus animales, entre ellos también el hombre, por cierto, el humano. El término retro significa hacia atrás y el nombre hace referencia a que estos virus tienen un modo inverso de replicación en el ácido nucleico. Los retrovirus son virus con un genoma constituido por ARN, como ya hemos dicho, pero se replican por medio de un ADN intermediario. Usan una enzima que se llama la transcriptasa inversa o también llamada retrotranscriptasa. Esto es lo importante, ¿no es cierto?, en esta familia, ¿no es cierto? Y y en eso también se va a basar, ¿no es cierto?, la acción viral de los antivirales que se están utilizando hoy en día para el tratamiento del HIV, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. Estos retrovirus son interesantes por varias razones. Fueron los primeros que se demostró la capacidad que tienen para causar cáncer, habiéndose estudiado ampliamente por sus características carcinogénicas. Un grupo de retrovirus, el causante de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, aunque se conoce solo desde los primeros años de la década de 1980, ¿no es cierto?, en que aparece el primer caso de SIDA, ¿no? El genoma de los retrovirus pueden integrarse específicamente en el genoma del hospedador gracias a su ADN intermediario. Entonces son algunas consideraciones importantes, ¿no es cierto?, en el tema de los retrovirus. Lo importante aquí también es conocer un poco la historia de cómo el HIV-Sida, ¿no es cierto?, o el SIDA en todo caso, es entendido por primera vez a partir del año 80, ¿no es cierto?, y que hasta ahora se sigue, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, estudiando en la posibilidad de encontrar una vacuna, ¿no?, que es lo que sería también lo ideal. Y vean ustedes cuánto tiempo, ¿no es cierto?, cuántos años, casi son 40 años, ¿no es cierto?, en que este virus o esta enfermedad no
no se ha conseguido una vacuna, ¿no? Porque sería lo ideal. En caso de COVID, fíjense, ya estamos casi a puertas de que la vacuna llegue a nuestro país también. En otros países se están haciendo ya las primeras vacunaciones con las vacunas que ellos han preparado, ¿no es cierto? Y esperemos que pronto llegue al país. Entonces ahí vean ustedes, hay temas, ¿no es cierto?, en donde las patologías se pueden, tratándose de patologías virales, ¿no es cierto?, se pueden obtener muy rápidamente las vacunas, pero en otros temas, en otros virus, el problema aún continúa. Y tratándose de SIDA, bueno, todavía tenemos el problema. En lo que sí se ha avanzado en SIDA es lograr la acción antiviral, ¿no? Hoy en día se utilizan en asociación varios antivirales y eso es lo que ha controlado la enfermedad, como vamos a ver al final de la clase. Muy bien, continuamos, por favor. Muy bien, la taxonomía ya la hemos visto, ¿no es cierto? Familias de virus envueltos en ARN con material genético, que se replican a través de un intermediario de ADN en las células que parasitan. Los vertebrados son sus hospederos, ¿no? Entonces, aquí vemos que pertenecen a la familia Retroviridae. Su estructura taxonómica presenta dos subfamilias, el Orthorretroviridae y la espuma Retroviridae, y que a su vez se van a subdividir en 7 géneros definidos por su relación evolutiva. 5 de estos grupos son retrovirus con potencial oncogénico, llamados oncovirus, ¿no es cierto? Y los otros 2 grupos son lentivirus y los espumavirus. En lentivirus tenemos el HIV, que produce SIDA, y los espumavirus que casi exclusivamente en animalitos, los simios, porque el humano podría también infectarse de manera muy casual, ¿no? Muy bien, seguimos, por favor. Me parece que hay una anterior. Ajá. Bueno, entonces esto ya también lo hemos visto, ¿no es cierto? Las generalidades morfológicas de los retrovirus, ¿no es cierto? Son virus de 80 a 120 nanómetros de diámetro, ¿no es cierto? Nucleocapsid enrollada, dentro de una cubierta probablemente icosaédrica, ¿no es cierto? La envoltura que contiene glicoproteínas virales, las espículas, y es adquirida al brotar por gemación a través de la membrana plasmática de la célula de huésped. Aquí también hay una especie de división o multiplicación de tipo gemante, ¿no? También se ha descrito de esa manera ¿cómo se llama? La producción de células hijas, ¿no? Muy bien, sus actividades proteicas, ¿no es cierto? De sus proteínas, de sus enzimas, ¿no es cierto? Que contienen, todos ellos son muy importantes, ¿no? Que ya lo hemos dicho en las láminas anteriores. Seguimos, por favor. Siguiente. Muy bien, las características y replicación del genoma de los retrovirus, ¿no es cierto? Un poco más de especificidad en su replicación. Los genomas de estos retrovirus contienen 2 copias de ARN monocateriano de polaridad positiva, por eso se le denomina un ARN positivo. Tiene un extremo 5' del ARN que presenta CAP y tiene otro extremo 3', está con un poliadenilinato, ¿no es cierto? De modo que el ARN es capaz de actuar directamente como ARN mensajero, aunque no es usado como tal. Todos los retrovirus contienen genes y en el mismo orden, el GAG, el POL, el NB, y cada uno de ellos codifican pues proteínas, ¿no es cierto?, diferentes, ¿no? Y lo importante también señalar que este genoma, ¿no es cierto?, este gen POL, que va a codificar la transcriptasa inversa, la proteasa y la integrasa, que quizás también es un dato muy importante que nosotros debemos tener presente, ¿no? Muy bien, porque estas cosas, estos genes, ¿no es cierto?, hacen la especificidad, ¿no es cierto?, de la especie, ¿no es cierto? Y a veces cuando vienen pruebas del examen, por decirle de alguna manera algo, ¿no es cierto?, hacen la especificidad, ¿no es cierto?,
entre aquellos genes que codifican diferentes tipos de proteína, ¿no? Y sobre todo, como yo de antes decía, existen y se ha trabajado muchos antivirales, perdón, ¿no es cierto?, para accionar, digamos, en diversos espacios del virus, ¿no? Y me da la impresión de que lo que se ha avanzado mucho más es a nivel de este gen pol, ¿no? Muy bien, seguimos por favor. Esto es lo mismo en gráfico de la lámina anterior, ¿no es cierto? Se ha estructurado, digamos, un diseño de estos genomas, ¿no es cierto? Y que, bueno, ahí lo hemos encontrado y se lo dejamos para que lo tengan. Y vean ustedes la importancia del orden, ¿no es cierto?, del orden de los genomas, ¿no? O de los genes en todo caso, ¿no? Muy bien, seguimos, por favor. Muy bien, entonces esto es la parte teórica ya de lo que hemos venido diciendo en los gráficos, ¿no es cierto? Que es lo mismo. Seguimos, por favor. Muy bien, las enfermedades que producen estos retroviridaes, el principal que hemos dicho, ¿no es cierto? Y que es el tema actual, ¿no es cierto? Todavía sigue siendo un tema muy estudiado por todas las áreas científicas, ¿no? El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA. Leucemias, que lógicamente hoy en día también se están descubriendo, ¿no es cierto?, de esta etiología, ¿no es cierto? Estos son oncovirus de tipo ABCD, ¿no es cierto? Enfermedades neurológicas, ¿no es cierto? Quizás hay algunas enfermedades degenerativas neurológicas, ¿no es cierto? Que hacen una especie de vacuolización, ¿no es cierto?, de la neurona, al igual que los espumavirus, ¿no? ¿No es cierto?, que en ciertos animales les causa daño cerebral, ¿no?, neurológico. Y en el humano se ha descubierto que podría también tener la acción del HIV-1 y el VIH-2, ¿no es cierto? Que lo han escrito al revés nada más, que sigue siendo el HIV-1 y VIH-2, que es lo mismo, ¿no? Y bueno, como decía, los espumavirus también que en algún momento podrían hacer daño a la célula neurológica, ¿no es cierto?, del humano, ¿no? Seguimos, por favor. Aquí vamos a revisar entonces un poquito de este virus, del VIH. Siguiente, por favor. No vamos a agotar el tema, por cierto. Hoy en día hay libros completos textos completos sobre VIH y eso es lo importante, ¿no es cierto?, hoy en día de lo que ha producido esta enfermedad, ¿no? Conocimiento muy, muy, muy fino, muy actualizado de los problemas inmunológicos que causa este virus, ¿no es cierto? Y es el avance científico. Sin embargo, como decía, a pesar de todos los conocimientos que podemos haber logrado, ¿no es cierto? La vacuna aún está ¿cómo se llama?, en proceso, ¿no? Muy bien, el VIH, que es el causante de una de las mayores pandemias detectadas a finales del siglo pasado, el año 80, y que persiste aún en este siglo, ¿no? Produce una infección crónica en la persona infectada que conlleva una progresiva destrucción de su sistema inmunológico, ¿no?, provocando el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Como decíamos, en el año 80-81, es que se reporta esta enfermedad en primeros casos en homosexuales en Estados Unidos, ¿no? Y que se vio posteriormente, o sea, el problema no se descubre directamente ¿cómo se llama?, de la enfermedad viral, sino por las consecuencias ¿cómo se llama?, del problema inmunológico, ¿no? Entonces, ahí las bacterias, ¿no es cierto?, los microorganismos, que son llamados oportunistas, ¿no es cierto?, es la que hacían el daño y causaban la muerte a estos pacientes. Y si hacen un estudio retrospectivo, entonces se encuentran que primeramente hubieron estos Pneumocystis carini,
¿no es cierto? Y el sarcoma de Kaposi, también relacionado al virus, ¿no es cierto? Que es un herpes virus, ¿no es cierto? Y que estaban presentes en esta enfermedad que era un síndrome, que es el síndrome de la inmunodeficiencia, ¿no es cierto? Y bueno, luego se han encontrado indudablemente en grupos de personas que usaban, ¿cómo se llama? Los inyectables para drogarse, ¿no es cierto? En hemofílicos también, porque el hemofílico muchas veces usaba pues la transfusión sanguínea, ¿no es cierto? Y a través de la sangre que se transfundía, entonces el virus no era. Pero hoy en día, gracias a la tecnología, ya con confianza se puede hacer esta depuración, ¿no es cierto? Esta detección del virus en sangre para poder tener una sangre segura para las transfusiones, ¿no es cierto? Muy bien, seguimos, por favor. Igualmente, entonces, un poco de historia, ¿no? No sé cómo esto ha avanzado, ¿no es cierto? Cómo esta enfermedad ha avanzado. Todos los institutos de investigación científica, ¿no es cierto? En diversos países, ¿no? En Europa sobre todo, ¿no es cierto? Francia, Alemania, etcétera, Inglaterra, todos ellos pusieron a trabajar a sus institutos especializados con la finalidad de conocer mejor el accionar de este virus, ¿no? Entonces, este es un virus que moviliza, ¿no es cierto?, que utiliza ¿cómo se llama?, la acción celular de los linfocitos, ¿no?, de los linfocitos T, ¿no es cierto? Entonces, básicamente ahí hay un tema, ¿no es cierto?, de daño al sistema humoral de tipo celular, ¿no? Pero como consecuencia también finalmente va a movilizar y va a dañar el sistema inmunológico de tipo humoral, ¿no? Entonces vemos que el conocimiento cómo se ha ido avanzando, ¿no es cierto?, hasta la fecha, ¿no es cierto?, en los inicios de trabajo que hizo el doctor Galo, ¿no es cierto?, o Gallo como nosotros decimos, ellos pronuncian Galo, ¿no es cierto?, en la Universidad de Los Ángeles, me parece, ¿no es cierto?, o California, perdón. Entonces, en donde han trabajado también villarrealinos, ¿no? Hay un médico villarrealino, no me acuerdo tanto su apellido, ¿no es cierto? Su nombre creo que es Eduardo, que siempre viene a visitarnos a la facultad. Es un villarrealino que trabaja en el equipo de doctor Galo, ¿no es cierto? Y que hace también trabajos de inmunología, ¿no? Entonces, les doy el dato para que vean ustedes que tenemos egresados de nuestra facultad que están trabajando todavía en este tema, ¿no? Y conforme el equipo del doctor Galo, que ha sido uno de los primeros descubridores de, ¿cómo se llama?, de estos accionares del virus sobre el linfocito T. Seguimos, por favor. Muy bien, entonces el doctor Galo, así pues en California, vean ustedes, es la Universidad de California, ¿cierto?, en donde trabaja este chico villarrealino, ya no tan joven, debe tener unos 40 años, me imagino, pero que ha avanzado mucho en el trabajo y la ayuda a la investigación científica, ¿no? Muy bien, entonces ahí se han descubierto, ¿no es cierto?, otras variantes ¿cómo se llama?, de estos virus, ¿no es cierto?, y que también se han asociado, pues, muy bien a esta enfermedad, ¿no? O, en todo caso, producen otro tipo de enfermedades también, ¿no? Muy bien, seguimos, por favor. Muy bien, entonces dice, como dice, a pesar de los progresos realizados en la ampliación del acceso a la terapia antirretroviral, actualmente solo llegan a 1 de cada 5 personas que los necesitan en los países de ingresos bajos y medianos, porque indudablemente son drogas, ¿no es cierto? Son drogas caras, ¿no? Felizmente en nuestro país, ¿no es cierto?, el Estado compra los antirretrovirales y los aplica en un programa, ¿no es cierto? Todo paciente que es detectado con esta infección entra en el programa y son susceptibles de, ¿cómo se llama?, de valorarse para, ¿cómo se llama?, utilizar los antirretrovirales de manera gratuita. Entonces, es un programa gratuito en nuestro país, ¿no es cierto? Pero
si uno quiere hacer uso de un servicio particular, lógicamente es bastante caro el tratamiento, ¿no? Muy bien. Y con esto, lógicamente, con estos antirretrovirales se ha logrado, pues, digamos, el avance de la enfermedad, ¿no? Entonces, hoy en día se están controlando muy bien estos cuadros de HIV, ¿no es cierto? Y el tiempo de sobrevida que antes tenía una persona que era muy corto, ¿no es cierto? A veces no llegaba ni a los vida, se moría. Hoy en día hay pacientes que tienen varios años ya, ¿cómo se llama? En tratamiento y entonces están bien, se hablan muy bien. Entonces, hasta ver cómo se llama, si es que ya la carga viral en ellos, ¿no es cierto?, ha disminuido o ha desaparecido. Y en muchos casos hasta la carga viral ha desaparecido y eso es muy, muy alentador, ¿no? Muy bien, entonces países como Brasil, ¿no es cierto?, otros países un poco con economías más avanzadas, ¿no es cierto?, han coberturado la mayor cantidad de su población. En nuestro país también, como decíamos, a inicios del año 90 o 2000, eran muy pocas personas que utilizaban el programa, ¿no es cierto?, porque no había tanto dinero para comprar tantos antirretrovirales, ¿no? Y cada vez los antirretrovirales que han ido saliendo son más caros, ¿no? Entonces, felizmente hoy en día el Estado compra una muy buena cantidad de antirretrovirales y se les otorga gratuitamente a estos pacientes, ¿no? Muy bien, entonces, como decimos también, la vía de transmisión es la mayor carga de, ¿cómo se llama?, de transmisión viene siendo la heterosexual. Antiguamente se creía que solamente era de personas homosexuales, ¿no es cierto? Y bueno, pero hoy en día esto ha cambiado, ¿no? Entonces, esa es una de las principales, ¿cómo se llama?, vías de transmisión, ¿no es cierto? Y el punto también es que no hay protección, ¿no? Entonces, porque no utilizan el condón, ¿no es cierto? No lo utilizan y muy fácilmente ¿cómo se llama?, se contaminan, ¿no? Y con la utilización de estos elementos preventivos, ¿no es cierto? Y la educación de cada persona en esta naturaleza de tipo sexual, ¿no es cierto? La educación es muy importante, ¿no? Es un tema demasiado importante el tema educativo, ¿no? Que hay que entender que, ¿no es cierto?, que es una infección que se hereda de vía sexual y eso bueno, la cultura, ¿no es cierto?, de los jóvenes, tanto varones como mujeres, ¿no es cierto?, deben entender de que el protegerse, ¿no es cierto?, es muy importante. Eso ha disminuido muchísimo el proceso infeccioso, ¿no? El otro tema, como decíamos, es que hay personas que utilizan drogas inyectándose, ¿no es cierto? Utilizan inyectables, la jeringa, comparten aguja y entonces ahí se infectan, ¿no? Hay países muy pobres, como del África, por cierto, en donde se propaga muy fácilmente esta enfermedad, ¿no? Muy bien, entonces eso es muy importante. También el tema de la transmisión vertical, madre-hijo, también hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Eso es muy importante, ¿no es cierto? Pero a la mamá también hay que controlarla, hay que darle sus antirretrovirales y con eso se controla el proceso de transmisión hacia sus hijos, ¿no? Seguimos, por favor. Siguiente. Muy bien, la transmisión ya hemos dicho y ustedes conocen hoy en día, me parece, pues este tema tiene bastante difusión hoy en día por todos, ¿cómo se llama?, por todas las vías, ¿no es cierto?, de comunicación. Y entonces ya todo el mundo conoce que la transmisión sexual, que es importante, la transmisión sanguínea, hay que tener cuidado con los donadores de sangre sobre todo, ¿no? Porque hay gente ¿cómo se llama?, que vende su sangre, ¿no? Entonces a ellos básicamente hay que hacerles un control muy minucioso para que no estén contaminados, ¿no?
que no es fácil hoy en día encontrar un banco de sangre bien abastecido, ¿no? Y la cultura de, ¿cómo se llama?, de donar sangre en nuestro país es muy bajísimo, ¿no? Es muy poco. Ustedes a lo mejor habrán participado en las campañas de donación de sangre, ¿no es cierto? Y bueno, y la cantidad de gente que va a donar su sangre es muy poco, ¿no? Y como decíamos, también la transmisión materno-infantil, que la llamada transmisión vertical, ¿no? Que es muy importante. Seguimos, por favor. Siguiente. Bien, y esto ya no voy a repetir, ¿no es cierto? Lo que pasa es que hoy en día, ¿no es cierto?, las mujeres se han visto muy altamente en porcentaje, ¿cómo se llama?, infectados, ¿no? Entonces, antiguamente se creía que eran más que varones homosexuales, pero hoy día la presencia del grupo femenino también es muy importante en esta enfermedad. Siguiente, por favor. Muy bien, ya esto lo hemos dicho, no voy a repetir, las jeringas, las transfusiones de sangre, etcétera, ¿no es cierto? Eh, ya esto es bastante conocido también por ustedes, ¿no es cierto? Pero sí hay que tener algunos conocimientos, como el periodo de ventana, por ejemplo, ¿no es cierto? En los tipos de, ¿cómo se llama?, de análisis que hay que hacer para detectar esta enfermedad, etcétera, ¿no es cierto?, que hoy en día se conoce muy bien, ¿no? El periodo de ventana hace que esta enfermedad, ¿no es cierto?, a veces un poco prolongado, un poco grande el periodo de ventana, ¿no? Unos dicen 1 año, otros dicen 5 años. La verdad es que tampoco no hay una buena definición. Un periodo de ventana en esta enfermedad, como digo, hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Muchos chicos, muchas personas dicen, yo me hice una prueba de VIH hace 1 año y estaba negativo, ¿no es cierto? Y ahora vengo y estoy positivo. ¿Cómo es posible, no? Entonces, porque a lo mejor estuvo en periodo de ventana, ¿no es cierto? Y entonces muy prontamente ya hizo la reversión, ¿no es cierto? Hizo la cero positividad, ¿no? Muy bien, entonces esto también hay que conocerlo bien, ¿no es cierto?, para poder dar una clara explicación. Bueno, se contaminó, se infectó, y bueno, lo único que queda es hacerle tratamiento, ¿no? Muy bien, entonces, porque durante el embarazo, ¿no es cierto?, a través de la barrera placentaria no hace el stop, ¿no?, sino que permite el pasaje del virus y el virus infecta, ¿no? Muy bien, otro momento también puede ser en el momento de parto, ¿no? También a veces hay partos trabajosos, ¿no? Partos muy prolongados, entonces también ahí puede haber contaminación a través de las secreciones vaginales o con la sangre de la mamá, ¿no? Y a través de la lactancia también, ¿no? Hoy en día, países pobres, ¿no es cierto? La mamá que produce algo de secreción láctea y que el niño, el recién nacido, debería, ¿no es cierto?, favorecerse con la lactancia materna, la mamá a veces ya no le puede dar de lactar, ¿no? Sin embargo, hoy día hay alternativas, ¿no es cierto?, de extraer la leche materna, ponerlo a pasteurizar y luego darle ¿cómo se llama?, al bebé, ¿no? Entonces hay estas alternativas hoy en día, ¿no? Para que el niño, el recién nacido, no deje de recibir el importante alimento que es la leche, ¿no? Entonces todas estas cosas hoy en día hay, lo que antiguamente no se prohibía, la lactancia era prohibitiva en estos casos, ¿no? Pero hoy día en países pobres se está utilizando esta alternativa, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. Muy bien, ya hemos dicho la clasificación, lo vamos a repetir. Siguiente, por favor.
Bueno, el grupo mayor, ¿no es cierto? Hay unas clasificaciones, ¿no es cierto? De acuerdo, ¿cómo se llama? A la presencia de sus genes, ¿no es cierto? El grupo M, digamos, es un grupo denominado mayor, que es el prevalente a nivel mundial, y el cual incluye actualmente 11 subtipos o subtipos designados de la letra A a la letra O, K, perdón. Y el grupo O, ¿no es cierto? El que llamado también el divergente, el grupo N, ¿no es cierto? Y el grupo P. Estos son ya algunos hallazgos un poco últimos, ¿no? También hay avances tecnológicos que permiten conocer la secuenciación total del genoma, que ya hemos visto, ¿no es cierto?, en las gráficas que hemos visto, que hemos mostrado, ¿no es cierto? Hay, ¿cómo se llama? Secuenciaciones de tipo recombinantes y hay otras recombinantes únicas, ¿no es cierto?, que también ya hoy día se reconocen, ¿no? Y cada vez se van identificando mayor cantidad de estas variantes, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien, para el VIH-1 también se están realizando estudios filogenéticos para el VIH-2, clasificándose en 8 grupos, designados de la letra A a la letra H, siendo los grupos A y B los más predominantes, ¿no es cierto? Mientras que el grupo C y H representan hasta el momento infecciones únicas, ¿no? Muy bien, esto indudablemente entra al trabajo estadístico de quién infecta más, quién infecta menos, ¿no es cierto? Quién produce más daño, quién produce menos daño, y eso lógicamente es producto de las investigaciones que se están haciendo ahora en estos tiempos, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien. Hay los ensayos clínicos, ¿no es cierto? Para ver ¿cómo se llama? La presencia, ¿no es cierto? De esto, del porcentaje de actividad que tienen estos virus, del gen, etcétera, para temas más específicos, ¿no es cierto? Son estudios multicéntricos, ¿no es cierto? En gran cantidad de población, son muy importantes, ¿no es cierto? Y que en ellos se están haciendo diferentes pruebas inmunológicas, ¿no? Lo que se hace normalmente es una prueba de tamizaje y finalmente la prueba de confirmación, ¿no? La prueba de tamizaje es un ELISA y la prueba de confirmación es el Western blot, ¿no es cierto? Entonces, en estos pacientes, ¿no? O en personas bien sea infectados o bien sea en controles, ¿no es cierto? Se les hace prueba de tamizaje y en el que sale positivo se hace una prueba de confirmación diagnóstica que es el Western blot. Se hace pruebas en serie, no se hace prueba en paralelo, ¿no? En estadística se llama prueba en serie. Muy bien, o en epidemiología también se llama prueba en serie, no se llama prueba en paralelo. Muy bien, continuamos, por favor. Siguiente. Muy bien, las pruebas de tamizaje, como ya hemos dicho, son altamente sensibles. Estas dos pruebas, ¿no es cierto? Lo que pasa es que Western blot es más específico, ¿no? Si ustedes recuerdan un poquito de lo que han estudiado en epidemiología, cuando una prueba es sensible y cuando una prueba es específica, ¿no? Entonces, el ELISA es más sensible y la prueba de Western blot es más específica, ¿no? Muy bien, entonces esto tiene ya una lectura que ustedes conocen perfectamente bien. Hay otras pruebas, indudablemente, que también se pueden hacer, ¿no es cierto? Pero si tenemos ELISA, es preferible hacer ELISA. Y si tenemos para hacer la confirmación el Western blot, debemos hacer Western blot, ¿no? Sin embargo, hay otras pruebas más sencillas, como las pruebas de aglutinación, que también se pueden hacer, pero quizás con menos porcentaje de sensibilidad y especificidad. Siguiente, por favor. Todo esto de las pruebas también hay que tener mucho cuidado y bastante conocimiento, ¿no? Porque también, como digo, nos hacen preguntas de examen, ¿no es cierto?, para determinar mejor ¿cómo se llama?
la positividad del cuadro clínico, ¿no? Hay pruebas de inmunoensayos, ¿no es cierto? El ensayo inmunoenzimático también, ¿no es cierto? Es llamado Doblot, también se puede hacer, ¿no es cierto? Y la prueba de confirmación, como decía, el Western blot, ¿no? Que es una prueba hoy en día que se hace a nivel mundial, ¿no es cierto?, para la confirmación de esta enfermedad. Siguiente, por favor. Muy bien, el monitoreo virológico para pacientes infectados, como decía antes, hay muchos pacientes, ¿no es cierto?, que responden muy bien al tratamiento antiviral, ¿no es cierto? Antirretroviral, digo bien, digo mejor, ¿no es cierto? Entonces se mide y se puede medir la carga viral de estos pacientes, ¿no? Y dependiendo entonces de la carga viral que tenga en sangre o en plasma estos pacientes, entonces uno puede ajustar la dosis o aumentar un antiviral más, porque hoy en día se hacen tratamientos, ¿cómo se llama? Combinados, ¿no es cierto? No es tratamiento con un solo con un solo antiviral, sino se pueden hacer con dos antivirales o con 3 antivirales, ¿no es cierto? Dependiendo de la carga viral que tenga el paciente, ¿no? Entonces, si la carga viral va disminuyendo, también se puede ir dejando de utilizar algunos antirretrovirales. Entiéndase que los antirretrovirales tienen también su lado negativo, ¿no? Tienen tienen altos, nos dan una alta probabilidad de daño secundario. Entonces, eso también hay que tener muy en cuenta, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. Indudablemente, hoy en día también se ha estudiado este tema de la resistencia, ¿no es cierto?, del virus a los antirretrovirales. Y bueno, también hay que hacer un tipo de, ¿cómo se llama?, de prueba, ¿no? Entonces, ahí se utiliza, qué sé yo, una variante de antirretroviral y la enfermedad, en lugar de ir controlándose, va empeorando, ¿no? Entonces eso de alguna manera demuestra que el antirretroviral en ese paciente no está siendo efectivo. Entonces podría ya entrar a un tema, ¿no es cierto?, para estudio de resistencia a los antirretrovirales. Entonces eso es importante también hoy en día. Laboratorios que tenemos en los hospitales también están haciendo ¿cómo se llama?, determinación. Y cuando se detecta una resistencia, inmediatamente se cambia por por otra, por otra estructura antirretroviral, ¿no? Como vamos a ver en la lámina siguiente. Siga, por favor. Bueno, la vacuna, como dice también en la primera línea, una vacuna eficaz contra el VIH no va a sustituir, ¿no es cierto?, que la parte preventiva es lo más importante, ¿no? Podemos vacunarnos, podemos tomar antirretrovirales si estamos infectados, pero lo más importante en el tema educativo, ¿no es cierto?, es la parte preventiva, y sobre eso yo creo que hay que darle duro, ¿no es cierto?, sobre eso hay que trabajar bastante, ¿no es cierto?, y ustedes tienen que hacer bastante esfuerzo, ¿no es cierto?, de predicar ¿cómo se llama? Se llaman los temas preventivos, no solamente de VIH, sino en términos generales de todas las enfermedades que pueden prevenirse, ¿no? Y ojalá que muy pronto tengamos vacuna para que también sea una ayuda, ¿no es cierto? Una ayuda. Muy bien, siguiente, por favor. La terapia antirretroviral, como decíamos, hay hoy en día hay una gran variedad ya de antirretrovirales, ¿no es cierto? Los inhibidores de fusión, inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos, inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos, etcétera. Siguiente, por favor. Inhibidores de proteasa, inhibidores de la integrasa, inhibidores de correceptores. Es decir, se han trabajado, ¿no es cierto?, como ustedes podrán darse cuenta, se han trabajado antivirales, ¿no es cierto?, para cada una de las proteínas que tiene la estructura de este virus, ¿no? Y eso hace de que de alguna manera, cuando se combinan estos antirretrovirales,
entonces se ataca al virus, ¿no es cierto? Se paraliza el virus, ¿no es cierto? Para que no siga haciendo daño, ¿no? Con alguna de sus proteínas. Entonces, vean ustedes lo interesante que es, ¿no es cierto? Lo importante que es que acordarse de la primera lámina que hemos puesto, es decir, de la estructura de estos retrovirus, ¿no? Muy bien, seguimos, por favor. Muy bien, yo creo que hasta ahí era un poco la revisión de este tema. Como ustedes podrán ver, podemos seguir hablando de muchos aspectos más, ¿no es cierto? Bueno, ya esto también, ustedes tenían que tener una clase muy corta hoy día conmigo, porque vienen de clases anteriores. El cansancio a todos nos agarra, así es que por el momento eso es todo. Ahí les dejo 2 enlaces como de costumbre para que puedan ustedes hacer una revisión, una ampliación a nivel de, ¿cómo se llama?, de tratamientos, ¿no es cierto?, como en el primer enlace. Y si quieren hacer un estudio de genética de estos retrovirus, tienen el segundo enlace. Entonces ahí tienen un poco de tarea para que les guste el tema, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Seguro que por ahí vamos a tener muchos inmunólogos en la promoción, cuando ya sean médicos, ¿no? Y ojalá que sigamos en esa tendencia. Si quedan preguntas, si quedan comentarios, encantado, yo estoy a la orden. Muy bien, jóvenes, si no tenemos preguntas, comentarios, les agradezco por su paciencia también, por su comprensión de poder haber podido dictar la clase a esta hora, ¿no es cierto? Es hora de almuerzo seguro también. Entonces, ya los dejo. Kaylee, te agradezco